Bien, vamos ahora a leer el texto de la palabra de Dios en el que vamos a estar meditando esta tarde en 1 de Samuel, y en el capítulo 3. Vamos a leer hasta el capítulo 10, hasta el versículo 10, perdón. 1 Samuel capítulo 3, del 1 al 10, dice así la palabra del Señor: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Señor, bendiga su palabra. Esta mañana hemos estado considerando Apocalipsis 12, esta visión de la mujer, el hijo, el dragón, la mujer que estaba vestida de sol, con la luna a sus pies, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una visión, por lo tanto, de la iglesia gloriosa, una visión pues de su autoridad, de su señorío incluso, y bien, pues decíamos de la iglesia sobre la tierra. Esto pues a veces puede, no a veces, sino que esto va a contrastar seguro con el estado que normalmente conocemos y conoce la gente de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo presente. ¿Quién no quisiera pues ver que la iglesia estuviera conociendo tiempos en los que florece espiritualmente, tiempos en los que el Señor hace conocer su palabra con gracia, con poder, de manera que mucha gente venga al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesucristo. Así pues, ¿quién no quisiera que hubiera tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, de reforma, de avivamiento en la iglesia del Señor Jesucristo? Pero vemos que esto no siempre, como decíamos, es así. Podemos decir que a lo mejor en líneas generales, ¿no? Estamos hablando del cristianismo. En líneas generales, lo normal es que esté en periodos de decadencia, y trazábamos un poco el paralelo con lo que vemos en el Antiguo Testamento, la historia de Israel, como normalmente el estado del pueblo en el Antiguo Testamento era un estado de obstinación, un estado de idolatría, de apartamiento de la verdad, y por lo tanto un tiempo de decadencia espiritual. Bien, pues esto vemos que entonces no ha variado gran cosa. Nos habla entonces del estado de la condición de los hombres. Nos habla entonces que el pueblo de Dios, aún habiendo conocido la palabra del Señor, aún habiendo conocido al Señor, estando en pacto con Él, lo tardo que somos, ¿verdad?, para
escuchar la voz del Señor en su palabra. Estamos habituados, ¿no?, a una manera de hacer, a una manera de funcionar, y entonces tendemos a confundir aquello que siempre hemos hecho con lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, es por eso que es tan difícil cambiar las cosas aprendidas, aunque estén equivocadas, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Hay ese esfuerzo que normalmente no damos porque estamos dormidos. Hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer, no aquello que sabemos ciertamente, verdaderamente, que es la voluntad de Dios en su palabra. Como decimos, esto también ya ocurría en el Antiguo Testamento, ¿no? El periodo normal, si vemos desde la entrada del pueblo de Israel en Canaán, ¿no?, el periodo de jueces, y después el periodo que siguió de la monarquía, tanto en Judá como en Efraín, como en el Reino del Norte, es un periodo de penuria, de escasez. Y es cierto que en el Antiguo Testamento todavía el Señor estaba revelando su palabra. Estaba todavía el periodo de la revelación. El Señor daba a conocer su voluntad, su revelación, ¿no?, progresivamente. Entonces, lo que comenzó con Moisés, ¿verdad?, esta revelación escrita, el Señor lo iba añadiendo, lo iba extendiendo por medio de los profetas que siguieron a Moisés. Entonces, la revelación estaba todavía abierta, la revelación estaba todavía progresivamente avanzando. Bien, pero había, con todo y con eso, tiempos de mayor revelación y tiempos de menor revelación. No siempre, no en cada momento, había profetas del Señor que daban palabra de Dios al pueblo. No siempre. Entonces vemos que se cumplía entonces lo que dijo el profeta Amós, ¿no?, que el Señor enviaba tiempos de hambre y de sed, no de alimentos, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, porque el Señor había retraído también el anuncio de su palabra debido a la rebelión y debido al pecado del pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento había épocas de mayor revelación, épocas de menor revelación. Ahora, nosotros, en el tiempo de la Iglesia del Señor Jesucristo, después de su venida, ya no hay más revelación que se tenga que añadir a la palabra escrita, que es la Biblia. Ya no se tiene que, el Señor va a levantar a nuevos profetas a que nos den nuevos capítulos o nuevos libros que se tengan que añadir a la Biblia. La revelación está ya cerrada y completa. Pero con todo y con eso, el pasaje puede ser muy parecido en el sentido de que hay tiempos en los que se enseña mejor o peor la palabra de Dios en la iglesia, en los que se predica más fielmente la palabra de Dios o menos fielmente, en los que se lee más o en los que se lee menos. Y también hay tiempos, en definitiva, que el Señor da más bendición a su palabra, y hay tiempos en los que el Señor da menos bendición a su palabra, y esto lo hace de una manera soberana, atendiendo solamente a sus propósitos, que son siempre buenos. Entonces, es en este sentido como nosotros también podemos plantearnos el parecido de nuestra situación hoy en día con la que entendieron y conocieron también los miembros del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento. Entonces, este pasaje, el libro de 1 Samuel en general, es el libro que nos está hablando del cambio de un periodo, digamos, de escasez, de penuria, un periodo incluso de catástrofe espiritual, porque es lo que va a conocer Israel con el juicio de los hijos de Elí.
un tiempo de catástrofe espiritual del pueblo de Dios al tiempo digamos, al tiempo dorado. Al tiempo dorado para el pueblo de Israel, que fue el reinado de David y de Salomón, su hijo. Fue el periodo de mayor esplendor espiritual, político también, en la que la nación andaba fielmente según los mandamientos, según la ley del Señor. Entonces fue un cambio que no fue entonces de un día para otro. Vemos que eso tomaría unas cuantas generaciones. Primero, pues el ministerio de Samuel, toda su vida. Después también la vida, el ministerio de David, y posteriormente la de Salomón. Así, por lo tanto, tenemos este momento que es especial, porque aquí vemos el inicio de este cambio. Bueno, ya había comenzado, el Señor tiene su línea, ¿no?, en el tiempo, el Señor tiene sus propósitos, y entonces ya todo comenzó, nos acordamos, con la familia del Cana, con su mujer Ana, con el voto que ella hizo de entregar a su hijo varón, si el Señor se lo daba, ella era estéril. Así pues, esto no viene de ahora, esto ya venía de antes, ¿verdad? Pero aquí vemos como ya empieza a materializarse ese cambio. Ese cambio que va a pasar de la bancarrota espiritual al florecimiento, a la eclosión del pueblo espiritual. Pues aquí es cuando ya empieza a cambiar las cosas, y esto pues empieza en buena medida con lo que hemos leído aquí, que es el llamamiento de el llamamiento de Samuel por parte del Señor, el llamamiento de Dios. Entonces vemos que Samuel seguía siendo un niño, él seguía siendo pues pequeño. No se nos dice la edad, pero él estaba todavía sirviendo a las órdenes de Elí en el templo. Y en general vemos, es Dios quien lo llama. Es Dios quien lo llama. Este pasaje no se nos habla de que es Elí quien está buscando a Dios. No se nos dice que fue esto que no era Samuel quien estaba buscando a Dios. Y tampoco se nos dice que fue siguiendo las instrucciones de Elí, quien él preveyó todas las cosas de antemano y dio las instrucciones al pequeño Samuel. Vemos que no es el hombre que propuso las cosas, sino que vemos que es Dios quien irrumpe, quien actúa en las vidas, primeramente de Samuel, para después en la vida del pueblo. Aquí pues nos encontramos con este pasaje que, por un lado, está en el versículo 1, pues nos está diciendo que la palabra escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, y pues vemos que nos está presentando a Elí acostado en su aposento cuando él ya no veía. Entonces se nos presenta a Elí, que él no ve. Después se nos presenta también, por otra parte, al pequeño Samuel, que no había conocido aún a Jehová, ni siquiera había conocido a él, no conocía tampoco su palabra. La palabra de Jehová tampoco le había sido revelada. Él era, digamos, se puede decir así, ignorante en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Todavía el Señor no se le había mostrado. Entonces, bueno, no es para alegorizar esto que estamos aquí viendo, pero fijémonos, ¿no? Elí está ciego, Elí pues no veía, el chaval, el pequeño Samuel, pues no entendía. Y esto, decimos, es la situación del pueblo, y en general es la situación de los hombres. También pensando en el llamamiento para salvación, el llamamiento eficaz por parte de Dios. Eso no proviene de iniciativa del hombre. Como dice en Juan capítulo 1, los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón.
no es por el esfuerzo de nuestra voluntad, ¿verdad? Por la que nosotros somos regenerados, ¿no? No es eso, no es que nosotros nos tenemos que esforzar a ser buenos, no, es Dios quien obra eficazmente para llevarnos a la fe en Jesucristo. Entonces, fijémonos, ¿no?, que aquí tenemos un ejemplo de lo que es la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Es decir, que esa gracia de Dios no depende de nuestra participación, que es Dios quien decide soberanamente darla conforme a sus propósitos y conforme pues a su elección soberana. Entonces vemos aquí también por otra parte, fidelidad al pacto. Dios llama a Samuel con un propósito, él ya tiene previsto el ministerio que Samuel va a hacer para con el pueblo, y eso es ¿para qué? Para la fidelidad, para, digamos, restaurar al pueblo, para prepararlo también para la venida de los tiempos de florecimiento, de la edad de oro de David y de Salomón. Entonces vemos que eso fue la fidelidad de Dios a sus promesas, la fidelidad de Dios al pacto. Entonces esto, una vez más, no porque el pueblo lo mereciera, todo lo contrario. El pueblo, pues, si merecía algo era ser cortado o ser disciplinado por parte de Dios. Las ofrendas estaban siendo manchadas por Elí, pero eso también afectaba al pueblo. El pueblo también despreciaba las ofrendas de Dios, despreciaba la adoración a Dios. Entonces no había nada en el pueblo que predispusiera a Dios para que hiciera esto. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Porque Dios se había comprometido dando las promesas al pueblo. Y Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta. Así, por lo tanto, ¿qué vemos aquí entonces en el llamamiento? La gracia soberana, por una parte, de Dios, la fidelidad a sus promesas, al pacto, por otra. Pero también vemos, en tercer lugar, la dificultad del hombre para verlo todo esto, para percibirlo. Dios, pues, aparece a Samuel de noche y lo llama, pues, también por nombre. Jehová llamó a Samuel, versículo 4, y él respondió: heme aquí. Él escuchó claramente que le estaban llamando por nombre. Sin embargo, él no pensó que era Dios. Entonces, él pensó que sería lo normal. Elí me está llamando. Él estaba ahí, pues, a las órdenes de Elí. Él era, pues, el chico, entre comillas, de los recados. Y diría, bueno, pues a lo mejor pues quiere beber algo, a lo mejor le pasa algo, a lo mejor quiere que yo haga algún servicio para mañana, a lo mejor cualquier cosa. Pero no se le pasa por la cabeza que sea Dios quien lo ha llamado. No conocía a Jehová, dice, no conocía su palabra, la palabra no le había sido revelada. Así, por lo tanto, vemos que esto es también una ilustración de lo que es el estado del hombre al ser llamado. No es que decimos, bueno, el Señor me llama porque yo he hecho tantos esfuerzos para conocerlo. Antes de ser regenerados, nuestros esfuerzos no van a ninguna parte, porque no conocemos a Dios, porque la palabra de Dios no nos ha sido todavía revelada, porque no hemos sido todavía regenerados de lo alto. Así, por lo tanto, no es extraño que el Señor nos esté llamando, ¿verdad? A algo, nos esté llamando a lo mejor por las obras de la providencia. Está disponiendo todas las cosas delante de nosotros, de manera que es bien claro que la voluntad de Dios es que vaya por este camino. Y sin embargo nosotros decimos, no está tan claro, yo me voy por el otro, ¿verdad? O, más claramente aún, por el de la palabra de Dios. El Señor nos está llamando a que lo sigamos, nos está llamando a que creamos al Señor Jesucristo, a que nos convirtamos, a que vayamos detrás de Él en su camino. Y pues no prestamos atención, son las palabras solamente del predicador. No oímos que estas palabras son las palabras de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay una dificultad para ver las cosas, ¿verdad?, cuando el Señor llama, que en el fondo es una voluntad para decidirse. Muchas veces esto ocurre también con creyentes, ¿no?
cuando se les presenta pues la verdad, tanto en cuanto a doctrina, como en gobierno, como en adoración, por ejemplo, cómo se tiene que ser la adoración. Centrada en la palabra de Dios, una adoración bíblica, una adoración que se canta, por ejemplo, lo que el material que el Señor nos ha dado en su palabra, los salmos, y queremos verlo todo tan claro en la palabra de Dios, pensando que si lo vemos tan claro, entonces de manera automática lo vamos a decir que sí. Y la verdad es que se le presenta la verdad de la palabra de Dios tan clara y seguimos siendo que no, o reticentes, porque no es tan solo una cosa de la inteligencia, no es solamente la cuestión de verlo claro, porque lo podemos ver tan claro, pero no nos acabamos de decidir. Por eso también el Señor ha de obrar en el llamamiento, en el lugar de las, no sé, emociones, sino de la voluntad. No hemos de pensar que, bueno, si yo veo las cosas tan claras, voy a llevar mi vida, ¿no? Voy a darle el cambio que sea necesario. Yo soy el que ordena y manda en mi vida conforme a... Entiende bien mi mente. Sí, la iluminación de la mente es necesaria en el llamamiento, pero también que Dios obre en la voluntad, para que la voluntad vaya acorde, vaya por el mismo camino que lo que nos dice la mente. Así, por lo tanto, vemos que no hay pues el lugar para que el hombre se jacte o se envanezca. La Biblia no nos está presentando los ejemplos cuando vemos llamamientos que el hombre obedece así, porque lo ve tan claro. El llamamiento de Moisés, por ejemplo. ¿Cuántas objeciones él no presentó? El llamamiento de Jeremías, igual. Siempre nos encontramos con las mismas reticencias, siempre con las mismas dudas. Entonces hemos de tener claro esto. Esta es nuestra condición, de la cual el Señor nos tiene que salvar, quitar por la obra suya de su gracia soberana. Pero fijémonos lo que esto, por otra parte, el Señor, por así decirlo, al ver nuestra torpeza espiritual, al ver nuestra terquedad, vemos el Señor, entre comillas, no se desanima, no desiste, o no tira la toalla. Son expresiones a lo mejor pues, dichas con reverencia para con Dios, aunque sabemos que son, hemos de guardar también la distancia, son expresiones que utilizamos normalmente entre los hombres, pero es para decir que cuando Dios llama, ¿verdad? Dios, cuando verdaderamente llama por su Espíritu Santo, no da media vuelta por nuestras resistencias al llamamiento, porque la gracia de Dios en el llamamiento es irresistible. El Señor pues sobrepasa con su gracia nuestras reticencias en cuanto a comprensión, en cuanto a decisión. El Señor nos llama eficazmente por su palabra y por su Espíritu y obra en nuestro interior para que la respuesta, ¿verdad?, al llamamiento no sea algo que sea forzado, ¿verdad?, como al niño que le está metiendo forzada la cuchara en la boca, sino que es algo que sale de dentro a fuera, no de fuera a adentro. No es algo forzado, sino que el Señor obra en nuestro interior de manera que lo hacemos voluntariamente. Si el Señor no obrase en nuestros corazones, no actuaríamos nosotros de esta manera. No actuaríamos nosotros voluntariamente. Pero esa es la señal, esa es la prueba, esa es la evidencia de que el Señor obra en nosotros para la salvación. Cuando hacemos lo que Él nos dice, lo hacemos voluntariamente. Bien, aunque fijémonos que aquí también la respuesta de Samuel vino dada también por la orientación que tuvo de Elí. Entonces,
Vino una vez, vino dos veces a Samuel y siempre pues Elí pues, se encontraba con el mismo panorama. Que extraño, aquí viene aquí el chaval aquí a despertarme, en vez de montar en cólera, en vez de haberle pues, dicho cualquier cosa, vete, acaba ya, niño, y pues ya pues bueno, la paciencia de Elí. La paciencia de Elí una y otra vez hasta que al final él comprendió. Si es así, es que el Señor lo estará llamando. Y dice entonces, dice en el versículo 9, si te llamare, dice. Entonces tú le dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, vemos, deja la situación, por así decirlo, abierta. Si el Señor hoy, esta noche, que quiere volver a llamar, es hoy, pues entonces tú responderás así. Deja todavía, por así decirlo, la puerta abierta. Es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios quien llame. Él no puede decir, no, el Señor te va a decirlo hoy así, porque sí, esto es en la voluntad de Dios. Si Él llamare, si Él tiene a bien, si es la voluntad de Dios, entonces sí, entonces tú respondes esto. Habla Jehová, porque tu siervo pues escucha. Bien, pues entonces, por una parte la paciencia, se puede decir, y el discernimiento espiritual de Elí, que también vemos, es algo que hemos de tener en cuenta, los creyentes, para poder aconsejar a los más jóvenes en la fe. A lo mejor si los más jóvenes en la fe son más jóvenes también en edad, eso es normal, aunque también podría ser que el Señor llame a la fe a personas ya pues un poco atrás en años. En todo caso, los que tenemos más experiencia con el Señor, con su palabra, hemos de también, en la medida que el Señor nos lo permita, y haciéndolo con la debida humildad, no para enseñarnos de la fe de nadie, pero si podemos ser de ayuda espiritual a alguien, pues intentar ser sus, por decirlo, mentores espirituales, que les encaminen en los primeros pasos de la fe. Por una parte, entonces, este papel de Samuel, de Elí; por otra parte, la sumisión y también la humildad de Samuel. Bueno, él sería pequeño, ¿verdad? Pero él tampoco se rebeló. Si él pues, hubiera dicho así, pues mira, yo no lo voy a hacer. O mira, ¿tú qué te has pensado? ¿No? En la rebelión de los jóvenes contra los mayores, ¿no? Los jóvenes tenemos que estar escuchando a los mayores, escuchando a los padres, a los que tienen autoridad, a los que tienen más experiencia, ¿no? Entonces, bueno, siguió las indicaciones de Elí y por lo tanto vemos que en la continuación de este llamamiento ya la veremos, si Dios quiere, el próximo día, en el próximo mensaje. Lo podemos concluir considerando estas palabras, ¿verdad? Que Jehová vino, separó, lo llamó, como nosotras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, conforme a las indicaciones de Elí, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Siempre el llamamiento fue lo mismo, ¿verdad? Siempre el Señor lo llamó por nombre. Y es lo único que llamó, siempre fue eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo que se entablara una, por así decirlo, conversación? Que a ese llamamiento fuera seguidas más palabras de parte del Señor. Pues esta respuesta. Habla Jehová porque tu siervo oye. Es como cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo en el camino a Damasco. La respuesta de Pablo fue muy parecida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces vemos, el llamamiento es lo mismo, pero para que dé fruto tiene que haber esa receptividad, esa respuesta al Señor. Habla, Señor.
Háblame a mí por medio de tu palabra. Haz que yo pueda entender tu voluntad para mi vida. No solamente comprenderlo de manera abstracta, sino verme lo que esto significa para mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Muéstrame cuál es tu voluntad para que yo pueda hacerlo y ayúdame a cumplirlo. Nos hemos ver de esta manera, como siervos del Señor. Y el siervo es el que recibe la palabra del Señor y la obedece. El siervo es el que está bajo la autoridad de su Señor y no cuestiona la palabra del Señor, no cuestiona ni una sola de sus palabras de lo que le dice, sino que aquello que dice, eso lo pone en práctica. Así nos tenemos que ver. Así es, pues, también como el llamamiento llevará a buen fruto en nuestra vida. Que así sea también en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.